Mi madre me abandonó cuando era una bebé, volvió cuando mi papá tuvo éxito. Luego, tras su muerte, su nuevo novio tiró las cosas de mi papá, así que los dejamos fuera de su propia boda. Cuando nací, mi mamá me abandonó siendo apenas una bebé. Ella estaba en la universidad cuando quedó embarazada y, según dice mi papá, el embarazo no estaba planeado, pero él se mostró feliz y se sacrificó para proveerme todo lo que necesitaba. Sin embargo, apenas nací, mi mamá decidió que no quería tener nada que ver conmigo ni con la responsabilidad de criar a una bebé. Con palabras rotundas, me dijo que no arruinaría su vida por un error. Ese rechazo fue devastador para mi papá, quien se vio obligado a abandonar sus estudios y trabajar a tiempo completo para sostenernos. Con el tiempo, él volvió a estudiar a tiempo parcial, luchando durante años para terminar su carrera, siempre brindándome amor y dedicación, mientras mis abuelos también se convirtieron en pilares fundamentales de mi vida. Crecí sintiendo que, a pesar de la ausencia de mi mamá, nunca me faltó nada gracias al esfuerzo incansable de mi papá y el cariño incondicional de mis abuelos. Mi papá asistía a cada evento escolar, me ayudaba con mis proyectos y, en muchas ocasiones, se convirtió en el único papá y mamá que tenía. Incluso, en secreto, guardaba una vieja fotografía de mi mamá en un cajón, a veces mirándola en silencio cuando creía que yo no lo veía, como si aún tuviera algún remanente de la relación que una vez hubo. De niña, me preguntaba por ella, pero mi papá siempre me decía que ella no estaba preparada para ser madre y que jamás debía sentir culpa por ello. Con el paso de los años, la vida parecía seguir su curso hasta que, cuando yo ya tenía una edad en la que comprendía lo que significaba la ausencia de una madre, mi mamá reapareció de la nada. Resulta que, una vez que mi papá tuvo éxito en su trabajo y logró estabilizar nuestra vida, ella volvió a surgir, afirmando que extrañaba a mi papá y deseaba formar parte de nuestra familia. La mayoría de los niños, seguramente, se alegrarían de tener a su mamá de vuelta, sin embargo, yo nunca pude sentir lo mismo. Desde el primer encuentro, algo en ella no me resultaba genuino ni cálido. Recuerdo que la primera vez que la vi, mi papá me había advertido que vendría a vernos, y yo estaba emocionada. Pero cuando llegó, apenas me reconoció, se limitó a entregarme una muñeca apropiado para una niña pequeña y se dedicó casi exclusivamente a conversar con mi papá. Yo, asustada y sintiéndome incómoda, me escondí detrás de él, sin entender por qué mi propia madre actuaba de forma tan distante y extraña. Mi papá, a pesar de las dudas, parecía incapaz de ver la verdadera naturaleza de mi mamá. Siempre hablaba de ella con cariño, a veces hasta de noche, contándole a mi abuela que nunca había dejado de amarla, a pesar de lo que había hecho. Mis abuelos, por su parte, se mostraron reacios a aceptar que mi mamá regresara, llegando incluso a entablar acalorados debates con mi papá sobre si ella era realmente apta para volver a formar parte de nuestra vida. Uno de los primeros comportamientos que me llamó la atención fue que ella insistía en que la llamara por su primer nombre, en lugar de mamá, especialmente en público, argumentando que eso la hacía parecer más joven o moderna. Una vez, en un restaurante, traté de llamarla mamá y ella me reprendió con un siseo, lo cual me llenó de una vergüenza indescriptible. Poco después de su reaparición, mi mamá se mudó con nosotros. Al principio, nada parecía haber cambiado, pero con el tiempo su conducta se volvió cada vez más extraña e incómoda. Durante mi adolescencia, cuando ya tenía amigos y llevaba una vida relativamente normal, empecé a notar comportamientos inadecuados por parte de ella. Cada vez que traía amigos a casa, especialmente chicos, mi mamá se transformaba en una mujer excesivamente efusiva y coqueta. Recordaré con vergüenza la vez que, en mi graduación, apareció en un diminuto bikini en la piscina de la fiesta y se ofreció a que uno de mis amigos le pusiera protector solar en la espalda. Ese momento fue tan humillante que algunos de mis amigos se sintieron tan incómodos que se retiraron temprano, y yo deseé desaparecer. A pesar de que mi papá siempre minimizaba estas situaciones diciendo así es ella, es solo amigable, yo sabía que sus actitudes rozaban lo inapropiado, y lo peor era que él parecía ciego ante todo eso. Con el paso del tiempo, mi mamá tuvo otro hijo, mi hermano, fruto de su relación con mi papá, quien jamás dejó de mostrar su devoción por ella. Durante el embarazo, mi mamá se quejaba constantemente de que no quería tener otro hijo, que arruinaría su figura y causaría más responsabilidades. Llegó incluso a declarar que había considerado abortar, pero finalmente decidió seguir adelante con el embarazo. Mi papá se mostró extasiado ante la idea de ampliar la familia, y a pesar de todo lo que había pasado, yo también me emocioné por tener un hermano, aunque pronto se hizo evidente que, una vez nacido, mi mamá mostró poco interés en criarlo. Mientras mi papá y yo nos ocupábamos de las noches de insomnio, cambios de pañales y de asistir a cada consulta médica, ella se dedicaba a salir,
a gastar el dinero que él tanto había trabajado para ahorrar y a vivir su vida sin mayor preocupación. Fue mi papá, junto con mis abuelos, quien asumió la mayor parte del cuidado y la atención, haciendo que mi hermano y yo creciéramos en un ambiente lleno de amor y responsabilidad, a pesar de la ausencia casi total de nuestra madre. La situación se volvió aún más insoportable cuando, tras la muerte de mi papá a causa de un cáncer agresivo, mi mamá reapareció con su nueva pareja. Todo sucedió de forma tan abrupta que la traición se sintió doble. Mi papá, siempre tan devoto, había sido el sostén emocional y económico de nuestra familia, y su partida dejó un vacío inmenso. Apenas pasaron unos meses de su fallecimiento cuando mi mamá, que nunca mostró signos de duelo, volvió a buscar consuelo en la compañía de otro hombre. Su nuevo novio, a quien enseguida comenzó a llamar Bradley, se integró a la familia de manera poco sutil. Bradley, a diferencia de mi papá, no tenía ni la sensibilidad ni la experiencia para manejar una familia en duelo. Desde el primer momento, mostró un comportamiento irrespetuoso y despectivo hacia mi hermano y hacia mí. Su presencia se volvió insoportable, ya que constantemente hacía comentarios hirientes, insinuando que nosotros estábamos demasiado apegados a la memoria de mi papá o que era hora de seguir adelante. Además, mi mamá, en lugar de asumir la responsabilidad de su pasado y mostrar un mínimo de arrepentimiento, se comportaba de forma frívola y superficial, gastando el dinero que mi papá había ahorrado y tratando de reescribir la historia a su conveniencia. Una de las situaciones más dolorosas y simbólicas ocurrió cuando, tras la muerte de mi papá, él había dejado en testamento que mi hermano y yo fuéramos los herederos de la casa familiar, mientras que mi mamá recibiría únicamente el dinero de sus cuentas bancarias. Sin embargo, poco después de la lectura del testamento, mi mamá se enfureció al no obtener la casa y comenzó a discutir acaloradamente con mi hermano y conmigo. Durante esa pelea, ella se mostró incapaz de aceptar que la estabilidad y el legado de mi papá pertenecían a nosotros y usó argumentos absurdos para justificarse. Llegó incluso a amenazar con llevarnos a juicio, aunque sus amenazas carecían de fundamento legal, ya que mi papá había dejado todo bien estipulado. La situación se agravó aún más cuando Bradley, el nuevo novio de mi mamá, comenzó a actuar de forma arbitraria en la casa. Una de sus acciones más destructivas fue desechar sin piedad las pertenencias de mi papá. Mi hermano y yo habíamos estado guardando con recelo cada objeto, cada caja, pues sabíamos que en ellos se encontraba el recuerdo tangible de mi papá, una colección de objetos sentimentales, desde un reloj especial que su padre le había regalado en su graduación hasta medallas y cartas que atesorábamos. Sin previo aviso, Bradley decidió que esas cajas eran clutter y, sin consultarnos, las tiró a la basura. Cuando descubrimos lo que había hecho, sentí una rabia incontenible. Ese acto no solo representó una falta de respeto a la memoria de mi papá, sino que fue la gota que colmó el vaso. Mi hermano y yo confrontamos a Bradley y se desató una discusión en la que él justificaba sus acciones diciendo que era para acelerar el proceso de duelo y liberar espacio. Yo no pude contener mi enojo y le grité que jamás tendría el derecho de deshacerse de las cosas de mi papá sin nuestro consentimiento. Mi mamá, en lugar de mediar o mostrar un mínimo de compasión, defendió a Bradley, culpándome a mí y a mi hermano por no querer dejar ir el pasado. Con el tiempo, las tensiones familiares se fueron acumulando y se hicieron insostenibles. Mi mamá continuó saliendo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a salir con Bradley de forma pública, a pesar de que yo y mi hermano ya habíamos dejado en claro que no queríamos tener nada que ver con su conducta. Los incidentes se volvieron cada vez más frecuentes, desde comportamientos inapropiados en reuniones familiares, en las que mi mamá se comportaba de forma coqueta con chicos, hasta la forma en la que Bradley intentaba imponerse en la casa, llegando incluso a hacer comentarios sarcásticos sobre lo apegados que estábamos a la memoria de mi papá. La situación alcanzó su punto álgido cuando, durante la fiesta de despedida de mi papá, mi mamá apareció en plena celebración, como si nada hubiera pasado, mientras Bradley hacía comentarios hirientes y nosotros apenas podíamos contener nuestras lágrimas. Actualización 1. La primera oleada de atención llegó cuando empecé a compartir mi historia en línea. No esperaba la magnitud de la respuesta, pero muchos se solidarizaron con mi sentir y compartieron sus propias experiencias de abandono y traición. Fue en esos primeros comentarios que confirmé que mi casa, legalmente, pertenecía a mi hermano y a mí, pues mi papá había dejado todo estipulado en su testamento. Me sentí validada al ver que no estaba exagerando ni siendo injusto al exigir que mi mamá y Bradley respetaran el legado de mi papá. Durante esta actualización, respondí a preguntas comunes, aclaré que mi mamá no tenía ningún derecho legal sobre la casa y que, a pesar de las amenazas y los intentos de manipulación, estábamos en lo cierto al exigir un cambio. También conté cómo, a nivel personal,
Me sentía traicionada al ver cómo mi mamá parecía rehacer su vida sin ningún remordimiento, mientras que mi papá había luchado toda su vida por nosotros. Esa actualización fue un llamado a la reflexión y me ayudó a ver que no estaba solo en este dolor. Actualización 2. Poco tiempo después, mi hermano y yo comenzamos a tomar decisiones drásticas para proteger lo que quedaba del legado de mi papá. Ante el hecho de que Bradley había desechado sin piedad objetos que para nosotros eran insustituibles, decidimos que era momento de actuar legalmente. Tras consultar de forma informal a un abogado, entendimos que, aunque podríamos tener una causa por destrucción de propiedad sentimental, el proceso sería largo y doloroso. Finalmente, optamos por una solución más directa, le dimos a mi mamá y a Bradley un aviso formal para que desalojaran la casa. En esa actualización expliqué que, a pesar de la presión que recibíamos para dejar el pasado atrás, nosotros necesitábamos proteger los recuerdos y honrar la memoria de mi papá. Mi hermano y yo dejamos en claro que la casa era nuestro santuario y que, si ellos no respetaban ese legado, no teníamos otra opción que forzar su salida. A su vez, enfrentamos las críticas de familiares y conocidos que nos decían que estábamos siendo demasiado duros, pero entendíamos que el respeto hacia nuestro padre era lo más importante. Actualización 3. Después de enviar el aviso formal y de tener conversaciones difíciles, llegó el momento en que mi mamá y Bradley no quisieron cooperar. La tensión alcanzó niveles insostenibles cuando, en un nuevo incidente, descubrimos que Bradley había ocultado algunos de los objetos que había desechado, como el reloj de mi papá, y había tratado de justificarse diciendo que esos objetos eran solo basura emocional. Ante esto, mi hermano y yo decidimos proceder con una acción más contundente. Contactamos nuevamente a nuestro abogado para evaluar la posibilidad de iniciar un proceso de desalojo formal y mientras tanto, comenzamos a documentar cada incidente con fotos, videos y copias de comunicaciones. En esta actualización, conté cómo mi familia se había dividido. Algunos familiares del lado de mi papá nos apoyaban incondicionalmente, mientras que otros parecían dudar o preferían mantener la neutralidad. También expliqué que, a pesar de la molestia y el dolor, estaba tomando cada medida necesaria para proteger mi hogar y la memoria de mi papá. Fue un proceso emocionalmente agotador, pero sentí que era imprescindible establecer límites claros y dejar en claro que el respeto por nuestro pasado no se negociaba. Actualización 4. Finalmente, la situación dio un giro decisivo el día de la boda de mi mamá y Bradley. Aprovechando que, según lo planeado, ellos pasarían el día fuera celebrando, mi hermano y yo pusimos en marcha la última fase de nuestro plan. Ese día, mientras ellos estaban en la recepción, nos infiltramos en la casa, empaquetamos cuidadosamente todas las pertenencias de mi mamá y Bradley y las dejamos en la acera, etiquetándolas para dejar en claro de quién eran. Además, cambiamos las cerraduras e instalamos cámaras de seguridad para evitar que volvieran a entrar sin nuestra autorización. Cuando mi mamá y Bradley regresaron, se encontraron con la sorpresa y la humillación de ver que habían sido desalojados de la casa que, legalmente, era de mi hermano y mía. Recuerdo el momento en que confronté a mi mamá, ella, aún en su vestido de boda, empezó a gritar y a acusarme de ser insensible, mientras Bradley intentaba justificarse, alegando que todo había sido para facilitar el proceso de duelo. Mi abuela y mi abuelo, quienes estaban presentes, intervinieron para recordarle a mi mamá que este era el legado de mi papá, algo que ella había abandonado hace años y que, por tanto, no le pertenecía. Finalmente, tras una larga discusión en la puerta, mi mamá y Bradley se vieron obligados a marcharse, llevándose solo lo que pudieron cargar, mientras mi hermano y yo vigilábamos desde la ventana. Esa noche, la sensación fue agridulce. Por un lado, sentíamos que habíamos hecho justicia y protegido la memoria de mi papá. Por otro, el dolor de ver cómo mi mamá se comportaba, sin ningún remordimiento, era casi insoportable. Sin embargo, decidí que, aunque el proceso había sido petulante, ellos se habían llevado exactamente lo que se merecían. Desde ese día, mi hermano y yo hemos bloqueado todo tipo de contacto con mi mamá y Bradley. Hemos empezado a limpiar y reorganizar la casa, eliminando cualquier rastro de la presencia tóxica de ellos, y, poco a poco, tratamos de reconstruir un ambiente en el que el recuerdo de mi papá se sienta respetado y en paz.